invitar a que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Juan. Ahí estaremos basando el sermón de esta mañana. En el capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 6. Dice la palabra de nuestro Dios: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. De esta manera, hermanos, vamos a tocar este sermón. El apóstol Juan, hermanos, está dándonos algunos consejos para nuestra vida cotidiana como cristianos. Muchas veces nosotros tratamos y luchamos en nuestra vida cristiana y buscamos lo mejor para cada uno de nosotros, reconociendo a nuestro Dios como el que merece toda nuestra honra y nuestra gloria, como lo estábamos diciendo al principio. El sermón, hermanos, de esta mañana lo he titulado: no te conformes con menos. No te conformes con menos. Y les invito, hermanos, a que nosotros no nos conformemos con menos en cuanto a lo que debemos hacer con nuestro Dios. Que no nos conformemos con conocer su voluntad y tratar de hacerla y llegar a un punto en el cual nosotros nos quedamos estancados y no avanzamos. No nos conformemos, hermanos, con menos en cuanto al servicio que yo le puedo dar a nuestro Dios. No nos conformemos con dar lo menos. Muchas veces nosotros cuando tenemos que escoger de entre lo bueno y lo malo, ¿qué escogemos? Escogemos lo bueno. Cuando tenemos que escoger de lo malo y lo malo, escogemos lo menos malo. Y cuando tenemos que escoger de lo bueno y de lo bueno, escogemos lo más bueno. La idea, hermanos, de estos pasajes es sacar el consejo de nuestro Dios para nosotros no conformarnos con menos. Vamos a encontrar nosotros algunas luchas en nuestras vidas, y prácticamente tenemos luchas en nuestras vidas. Satanás está al acecho siempre de nuestras vidas, muchas veces diciéndonos, nosotros como cristianos, no puede ser posible que tú seas perfecto, y nos dejamos guiar por esa idea y empezamos a claudicar pensando que sí, en verdad no puede ser posible que seamos perfectos. Sin embargo, no nos debemos de conformar y siempre debemos de buscar ser perfectos y ser más agradables en cuanto a nuestra vida cristiana para Dios. El que no es convertido, Satanás le dice, pues no pasa nada. Si no te acercas a Dios, no pasa nada. Y sigue en su vida alejado de Dios pensando que no va a pasar nada. Son las luchas, hermanos, que nosotros podemos encontrar, y la manera de como Satanás trabaja a nosotros que estamos perseverando en la palabra de nuestro Dios. Nos dice, no puede ser posible que tú seas perfecto, no puede ser posible que tú vayas bien delante de nuestro Dios. Y empezamos nosotros a pensar, realmente sí, realmente ha de tener razón de que no puede ser posible. Mas sin embargo, el consejo de nuestro Dios, y lo que vamos a ver en estos pasajes, es que podemos nosotros dar más de cada uno de nosotros en cuanto al obedecer la voluntad de nuestro Dios. Si nosotros vemos aquí cuatro consejos para que nosotros podamos ser cristianos auténticos, cristianos que podamos servir a nuestro Dios como Él lo demanda de nosotros. Si leemos nosotros en el primer versículo, en los primeros versículos, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.
El primer consejo, hermanos, que tenemos y que podemos ver nosotros como un compromiso delante de nuestro Dios para no conformarnos con menos, es permanecer firmes. Permanecer firmes, luchar constantemente y pensar que debemos de permanecer firmes ante toda circunstancia que acecha nuestra vida, sobre todo aquellas cosas que nos van a hacer apartarnos del camino de nuestro Dios. No nos conformemos. Sabemos que el consejo de nuestro Dios es que debemos de permanecer firmes, firmes en este camino, y que siempre esté en nuestra mente permanecer firmes. Satanás está al acecho y dice, no pasa nada. Satanás está al acecho poniéndonos la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Está ahí. Pero nuestro compromiso, hermanos, es permanecer firmes ante toda circunstancia. Dice, muchas veces este texto es mal entendido. Dice el texto, dice, os escribo estas cosas para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre. Y podemos pensar, bueno, yo puedo pecar, al fin que voy a ser perdonado, porque tengo a Jesucristo, el justo que me perdona. Y podemos llegar a pensar que no pasa nada, mas el consejo de nuestro Dios en estos pasajes es no pecar. Dice el apóstol, dice, escribo estas cosas, ¿para qué? Para que no pequen. Para que no pequen. Y en el original, hermanos, este texto y esas palabras es, no pequen. El apóstol Juan lo que está diciendo es, no pequen. Que seamos nosotros con ese compromiso de que nos mantengamos firmes pensando que no debemos de pecar. Porque lo podemos ver muy fácilmente en nuestras vidas. Al levantarnos en la mañana, muchas veces nosotros podemos pensar, bueno, pues las cosas están muy complicadas en esta vida. Tal vez voy a pecar. Tal vez voy a caer. Tal vez es muy difícil mantenerse santo en esta vida. Y así nos levantamos pensando que vamos a pecar. Dice el apóstol Juan, no pequen. A diferencia de que nosotros nos levantemos y hagamos una oración y pidamos a nuestro Dios que va a ser en su fuerza y que no vamos a pecar y que Él nos va a acompañar, que Él nos ayude, que Él nos libre de toda tentación, que Él nos libre de todo pecado, y así nos levantamos nosotros en la mañana. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? ¿Cuántos de nosotros nos levantamos y nos ponemos en las manos de Dios? ¿Para qué? Para que nosotros no pequemos, que nos mantengamos firmes en el camino de nuestro Dios. Podría poner como ejemplo, a veces cuando los equipos de fútbol o cualquier competencia que hay, el entrenador nunca dice, ¿para qué entrenan? ¿Para qué se preparan? Que al fin que van a perder. Y si el entrenador les está diciendo, no, ustedes para qué se preparan, para qué pierden tiempo, al final van a perder, está muy difícil. Ese equipo con el que van a jugar está muy difícil. Le dice a los jugadores. Si yo tomo el teléfono y le hablo a alguno de los jugadores y les digo, ¿saben qué? Ustedes no van a poder, van a perder. Más si aún voy, me dirijo y les digo, ¿saben qué? Aquí está una carta que les estoy redactando donde ustedes no van a poder. ¿Qué va a pasar? Van a perder. Bueno, ese ejemplo, ¿verdad? Podemos tomarlo nosotros también, es lo que está diciendo el apóstol Juan. No pequen. Manténgase firmes. No nos conformemos con saber la voluntad de nuestro Dios, sino que nos mantengamos firmes en el camino para no pecar. Ese es el consejo de nuestro Dios en estos versículos. Para no pecar. Cuando salimos de viaje, nunca pensamos que, bueno, ahorita saliendo aquí del libramiento nos vamos a voltear. Nunca le decimos a mi esposa o a su esposo, no, ¿sabes qué? Ahorita saliendo de aquí se va a ponchar una llanta. Nunca decimos eso. O cuando alguien va a la sala de operaciones y dice, bueno, pues vamos dice el paciente, doctor, permíteme, me voy a despedir de mis familiares porque de la plancha no voy a salir. Nunca pensamos eso. O que pidan oración al hermano Miqueas o a algunos de los hermanos aquí. Hermano, ora por mí porque voy a ser intervenido quirúrgicamente. Y que el hermano empezara a decir,
Pues gracias Dios, porque la vamos a ver dentro de un poco, vamos a saber que está en el paraíso. Va a decir el paciente, el hermano, pues no, ¿verdad? Dios no lo escuches, ¿verdad? Nunca pensamos que va a suceder algo negativo. Al contrario, nos ponemos en las manos de nuestro Dios pensando que Él nos va a librar, que vamos a salir adelante, que vamos a llevar ese viaje de ida y de regreso confiados en nuestro Dios, de que no va a pasar nada negativo. Bueno, así nosotros también en las mañanas, en nuestro diario vivir, nos debemos de poner en las manos de nuestro Dios, pidiéndole que no es en nuestras fuerzas, sino que es por medio de Dios que vamos a mantenernos sin pecar. Siempre. No nos conformemos con menos. Busquemos siempre ir más adelante a la perfección para que de esta manera podamos cumplir con la voluntad de nuestro Dios. Dice el apóstol Juan, dice, escribo estas cosas, ¿para qué? Para que no pequen. Debemos, hermanos, de estar siempre confiados en que dependemos de nuestro Dios. Es difícil, es complicado estar en el mundo rodeado de tantas cosas que nos envuelven, mas sin embargo, con la ayuda de Dios, debemos nosotros de confiar en que no vamos a pecar, en que no vamos a caer, que debemos de decirle no al pecado, y es lo que está diciendo el apóstol Juan aquí, no al pecado. Que el pecado lo veamos como un absurdo, algo que no debe estar en nuestras vidas, que no debemos de recibir nunca, jamás en nuestras vidas. ¿Para qué? Para mantenernos delante de nuestro Dios, cumpliendo como meta del cristiano el no pecar. Otra de las cosas, hermanos, avanzando, que podemos nosotros no conformarnos con menos. Lo encontramos ahí en el versículo 3. Leamos el versículo 3 y el versículo 4. Dice, y en eso sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Si nosotros hemos sido bautizados, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, y caminamos con nuestro Dios. Ahora el apóstol Juan está diciendo, se tiene que evidenciar que ustedes conocen a Dios. Dice el texto, y en esto sabemos nosotros que le conocemos si guardamos sus mandamientos. En esto nosotros demostramos que le conocemos y lo vamos a evidenciar con nuestra conducta. Con nuestra conducta, aquellos que nos rodean, aquellos que ven, aquellos que están a nuestro alrededor. Y hermanos, déjenme decirles, esta carta del apóstol Juan, el apóstol Juan la escribió en un tiempo en el cual había mucha contrariedad en cuanto a algunas sectas que habían ahí, y especialmente de los gnósticos. Se escribió esta carta para eso. Estaba refutando algunas ideas de los gnósticos, que los gnósticos decían que por tener más conocimiento, pues estaban más apartados, eran más perfectos. Entre más conocimiento tenían, eran mejores. Y el apóstol Juan está diciendo, en esto sabemos que nosotros le conocemos. Los gnósticos decían, ¿tengo conocimiento? Pues bueno, si tienes conocimiento está bien, pero guarda los mandamientos de nuestro Dios. Y eran ideas que se tenían y que muchas de las veces los cristianos podían caer también en esas ideas. Muchas de las veces nosotros en la actualidad creemos que por tener conocimiento, pues ya conocemos a nuestro Dios. Muchas de las veces nos pueden decir a nosotros, ¿sabes los libros de la Biblia? ¿Sabes las divisiones de la Biblia? ¿Sabes los 16 periodos de tiempo? ¿Sabes que hay un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento? Sabes mucho, ¿verdad? Pero ¿qué con tu conducta? Dice el apóstol Juan, en esto sabemos que conocemos a Él si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cuántos años en el Evangelio podemos tener? ¿15, 10, 20? ¿Cómo está nuestra conducta? ¿Cómo se refleja nuestra conducta delante de aquellas personas que nos rodean? ¿Conoces a Dios? Nosotros decimos conocer a Dios,
pero realmente lo demostramos en las circunstancias de la vida. Realmente pensamos y nos detenemos a buscar más, a no conformarnos con conocer la voluntad de nuestro Dios, sino hacer los cambios pertinentes en nuestra vida. Una vez que hemos sido bautizados, hemos sido invitados a cambiar nuestras vidas, y Jesucristo nos cambia nuestras vidas. Hemos sido cristianos, hemos sido obedientes al Evangelio de nuestro Dios y culminado en las aguas del bautismo. Bueno, ¿cómo es nuestra conducta? Detengamos nosotros a pensar que no nos debemos de conformar con que una vez fuimos bautizados y que conocemos a nuestro Dios, sino qué tanto se va mejorando esa conducta delante de nuestro Dios, qué tanto demostramos que conocemos a nuestro Dios, cuáles son las evidencias en nuestra vida de que nosotros conocemos a nuestro Dios, que cumplimos y obedecemos sus mandamientos. No nos conformemos con menos, hermanos. No nos conformemos con saber qué es lo que Dios quiere de mi vida, sino tratar de cambiar y aumentar más y más y más esas evidencias que hacen a un cristiano fiel delante de los demás. La obediencia, hermanos, a los mandamientos. Mientras más sabemos, hermanos, mientras más conocemos de la palabra de nuestro Dios, nuestro servicio a nuestro Dios va a ser cada vez mejor. Y en eso nosotros vamos a demostrar que le conocemos, obedeciendo sus mandamientos. No nos conformemos, hermanos, con menos. Obedezcamos a nuestro Señor Jesucristo en todas las áreas de nuestras vidas. Ante circunstancias que estemos allá afuera en el mundo, busquemos siempre demos eso más, ese esfuerzo más, ante esas circunstancias en que Satanás nos quiere atraer, en que Satanás nos quiere tomar para que caigamos de la gracia de nuestro Dios. Busquemos siempre cumplir con todas las áreas en nuestra vida, obedeciendo a nuestro Dios. Eso es lo que dice el apóstol Juan. Yo le conozco, dice, pero debes de guardar los mandamientos, demostrando que le conoces. De esta manera, nosotros vamos a poder ser cristianos fieles y ayudar también a otros, aquellos que nos rodean. Otro de los compromisos, hermanos, que nosotros podemos tener y trabajar para no conformarnos con menos, sino buscar y buscar, dando más y más honra a nuestro Dios, lo encontramos en los siguientes versículos. El versículo 5 dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Dice: en cambio el amor se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a él. Otro de los rasgos, hermanos, hermanas, distintivos del cristiano es que tanto amamos a nuestro Dios. Y este texto, hermanos, no está hablando acerca del amor de Dios para con nosotros, sino del amor de nosotros para nuestro Dios. ¿Qué tanto amamos a nuestro Dios? ¿Qué tanto amamos a nuestro Dios que estamos convencidos de poder cumplir y seguir sus mandamientos? Hablar del amor, hermanos, en muchos pasajes nosotros podemos encontrar grandes consejos para seguir y amar a nuestro Dios y así cumplir sus mandamientos. Pero ¿cómo podemos nosotros demostrar el amor de nuestro Dios hacia nuestro Dios en usted y en mí? Bueno, cada uno de nosotros tenemos nuestras circunstancias en la vida, en las cuales para algunos es más fácil, es más sencillo, para otros es más complicado. Mas, sin embargo, el consejo de nuestro Dios es que nosotros debemos de guardar su palabra y de esta manera nosotros demostrar ese amor que tenemos para con nuestro Dios. Y al demostrar nosotros ese amor que tenemos para con nuestro Dios en nuestros actos, en nuestra conducta, en nuestras relaciones con los demás, vamos a ser de grande ayuda, vamos a ser un canal de bendición para aquellos que nos rodean. Y de esta manera se va a cumplir el propósito de nuestro Dios. Si usted ama a Dios, demuestra ese amor a nuestro Dios, créame, aquellos que le rodean van a querer también tener esa vida que usted lleva delante de nuestro Dios. Vamos a ser de grande beneficio en todos los ámbitos para aquellos que están a nuestro alrededor. Sabemos, hermanos, que el amor
Es una de las cosas que nosotros debemos de procurar siempre: amor por los hermanos, amor por nuestro Dios, amor por aquellos que nos rodean, por el prójimo. Debemos de hacerlo, debemos de trabajar cada vez más y más. Si el amor de Dios se ha estado apartando en nuestras vidas por las circunstancias en las cuales nos encontramos, por los problemas en los cuales nosotros podemos tener, luchemos, no nos conformemos con menos. Busquemos siempre que el amor de nuestro Dios esté en nuestras vidas y que en nuestras vidas reflejen ese amor que Dios quiere ver en cada uno de nosotros. De esta manera nosotros, hermanos, vamos a poder deleitarnos. Dice el versículo que leemos: pero el que guarda su palabra, dice, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Dice en la última parte: por esto sabemos que estamos en Él. Busquemos esa perfección, busquemos que nuestro amor hacia Dios cada vez sea más y más, dando un mejor servicio de nuestras vidas a nuestro Dios. Que nuestras vidas estén entregadas a nuestro Dios en consecuencia de todo lo que Él ha hecho por nosotros. De ese amor que Dios ha mostrado por nosotros al darnos esa oportunidad de salir del pecado, esa oportunidad de tener una promesa allá en los cielos. Que eso nos motive, hermanos, a que nosotros crezcamos y estemos buscando esa perfección de nuestro amor en nuestra vida hacia Dios. Y como decía al principio, ¿para qué? Para poder ser un canal de bendición a todos aquellos que nos rodean. Y así como nosotros hemos sido bendecidos por nuestro Dios, así también aquellos que nos rodean, viendo este amor que está en nosotros hacia Dios, podamos nosotros tener ese canal de bendición para aquellos que están a nuestro alrededor. Una última enseñanza, hermanos, que encontramos ahí en esos pasajes, y se lee en el versículo 6. Dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Otro de los compromisos que debemos de tener nosotros en nuestra vida cristiana, otro de los compromisos en los cuales nosotros debemos de procurar, buscar siempre, no quedarnos en la línea de esos que estamos rezagados, que tenemos años y años y no hemos avanzado, sino que buscar más y más y más cada vez la perfección. Es que debemos de permanecer imitando a nuestro Señor Jesucristo. Dice: el que dice que permanece en mí debe andar como Él anduvo. Debemos de imitar ese modelo perfecto para así nosotros buscar siempre cada vez más y más la perfección en nuestras vidas. Hoy en la actualidad, ¿qué modelo seguimos? Hoy en la actualidad hay modelos para los niños y los niños están siguiendo sus modelos. Hay en la actualidad también modelos para los jóvenes y están siguiendo sus modelos. Para los ya adultos, para los ya hasta ancianos. Hay modelos que seguimos en la actualidad. Bueno, nuestro Dios nos dice por medio del apóstol Juan, dice que el que dice que permanece en Él, dice, debe andar como Él anduvo. Muchas veces son modelos en la actualidad que no son nada buenos para nuestro Dios. Son modelos a veces que hasta son vergonzosos para un cristiano. Y es muy fácil seguir esos modelos. No nos conformemos, hermanos, con saber que tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros, por usted y por mí. Sigamos su ejemplo. Busquemos andar como Él anduvo. Sigamos ese ejemplo que Dios nos dejó por medio de su Hijo Jesucristo, para que nosotros podamos permanecer y andar en Jesucristo. Dice el apóstol Juan: andemos, dice, como Él anduvo. ¿Cuál es su modelo a seguir? ¿Qué modelo es el que está siguiendo? ¿Está siguiendo el modelo de nuestro Señor Jesucristo? Dice la palabra de nuestro Dios: puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. No seguir modelos en este mundo que son, como decía, son a veces hasta vergonzosos, en los cuales desgraciadamente a veces nos dejamos deslizar y seguir esos modelos del mundo que en vez de ayudarnos a avanzar, nos tienen ahí detenidos. Pensemos, hermanos, y no nos conformemos con menos, al saber que podemos nosotros seguir hacia la perfección, buscando esa gloria que Él nos ha prometido.
El consejo, hermanos, de nuestro Dios para nosotros, y quisiera que en esta mañana nosotros hiciéramos un compromiso para redoblar esos esfuerzos y tener esos compromisos con nuestro Dios, para no conformarnos con menos, y que desde hoy, hermanos, decidamos estar siempre firmes en el camino de nuestro Dios, ante cualquier adversidad de Satanás que ponga, que usted y yo permanezcamos siempre firmes, que hagamos un compromiso, hermanos, en que seamos obedientes a la voluntad de nuestro Dios, que siempre estemos buscando obedecer la voluntad de nuestro Dios, sea cual sea. A veces no nos gusta, a veces es muy complicado, a veces tenemos que decidir. Bueno, que no nos conformemos con saber, sino que busquemos siempre cumplir con la voluntad de nuestro Dios. Hagamos un compromiso, hermanos, de amar a nuestro Dios cada vez más. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo: con toda vuestra alma, con todo vuestro ser, con todo vuestro entendimiento, con todo. Busquemos, hermanos, siempre no conformarnos con menos y buscar amar a Dios cada vez más y más. Y, hermanos, debemos imitar el maravilloso ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Busquemos imitar siempre a nuestro Señor Jesucristo. Y no nos conformemos con menos. No nos conformemos, no nos quedemos en esa línea, no vivamos en ese borde de la mediocridad y que como cristianos estemos sin avanzar. Busquemos siempre avanzar, busquemos siempre ser mejores, busquemos siempre la perfección delante de nuestro Dios, para así nosotros algún día estar delante de nuestro Dios y que nuestro Señor Jesucristo nos diga: pasa, disfruta lo que se ha reservado para ti. Que no seamos de aquellos que nos aparten por no haber avanzado, por no buscar siempre algo más. No nos conformemos con menos, hermano. De esta manera nosotros vamos a ser canales de bendición para aquellos que nos rodean. Es el mensaje de nuestro Dios para cada uno de nosotros. Y en esta mañana, si hay en la audiencia alguien que no ha sido bautizado y visita la iglesia, recibe estudios de la palabra de nuestro Dios, no se quede ahí, no se conforme con menos, busque algo más, siga avanzando, dé el paso para que acepte el evangelio, dé el paso para venir a las aguas del bautismo y que sean perdonados sus pecados, e inicie esta vida de cristianismo delante de nuestro Dios, para así cumplir la voluntad de nuestro Dios y salvar su alma en el día del juicio. No nos conformemos con menos, hermanos. Agradezco su atención a la palabra de nuestro Dios.